Bueno, y hemos venido hablando, el pastor nos ha venido hablando de un personaje muy importante, ¿verdad? Que comenzamos hace poco una nueva serie. ¿Quién recuerda a ese personaje? ¿Quién? Díganlo fuerte. Abraham, ¿no? ¿Sí han venido los domingos? ¿Sí han visto? ¿Sí? Abraham. ¿Cómo llaman a Abraham? El padre de la fe. ¿Tiene algún otro nombre? El amigo de Dios. Y yo quiero hablar en esta noche, tomar nuevamente el ejemplo de Abraham, y quiero hablarles en esta noche de las etapas de la fe. El pastor nos ha venido hablando de fe, y yo quiero en esta noche compartirles ese camino de fe que no solo lo siguió Abraham, sino que nosotros día tras día y desde el momento en que quizás recibimos a Cristo en nuestro corazón, comenzó ese camino de fe, esas etapas de fe. Y rápidamente voy a ir hablando de ese camino, de ese viaje de la fe que hizo Abraham, el padre de la fe. Pero pues como todos conocemos la historia, él al inicio pues vivía en un lugar quizás donde no lo conocía ni era reconocido, ¿verdad? Así que yo le voy a invitar allí a Génesis capítulo 12, y vamos a ir con nuestra primera etapa de esa etapa de la fe, de ese camino. ¿Qué dice ahí? Fuerte. ¿El sueño que usted tiene en esta noche? No. El sueño que Dios implantó en Abraham. ¿Solo en Abraham? ¿Dios ha implantado sueños en ustedes? ¿Dios les ha hablado a ustedes? ¿Dios les ha hecho promesas? ¿Y ustedes recuerdan esas promesas? ¿O se les ha olvidado? A veces se nos olvida. A veces por las circunstancias que a veces no son fáciles, esas promesas se van. Y yo quiero que vayamos allí a Génesis 12. Vamos a ir ahí al versículo 1 y vamos a leer. Dice: pero Jehová había dicho ¿a quién? ¿A quién? Vete de dónde? Y de tu parentela y de la casa a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ustedes saben que esta promesa es la que le dio Dios a la pastora Rosalba al inicio de este ministerio Giret. Sobre esta promesa estamos fundamentados en la CCJ. Y esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham. Y les decía que si ustedes alguna vez Dios les ha hablado o Dios les ha prometido alguna vez alguna cosa, quiero que por un momento piensen en esos sueños que Dios ha puesto en ustedes. En esos momentos en los que Dios les ha hablado y les ha prometido cosas. En esos momentos de intimidad con Él donde Dios nos da alguna tarea, ¿verdad? Y Abraham le dio esa promesa. Y quiero hacer énfasis en este tiempo de la edad que tenía Abraham cuando recibió esa promesa. En la palabra dice que Abraham tenía 75 años. Ya era un hombre entrado en años, ¿verdad? Aunque pues en los tiempos bíblicos, pues 75 años eran jóvenes, ¿no? Porque pues Matusalén, ¿cuántos años vivió? Por eso el dicho, ¿usted es más viejo que Matusalén? ¿Cierto? Porque Matusalén duró muchísimos años, duraban muchos años. Así que relativamente era joven Abraham, ¿cierto? Pero si lo ponemos en el contexto actual, 75 años ya había vivido bastante tiempo Abraham, ¿verdad? Y llega Dios y le habla y le da un sueño. Yo no sé en qué momento Dios le ha hablado a usted
Si en esta noche Dios le está diciendo la promesa, o si ya hace mucho tiempo Dios le ha dicho esa promesa, cuando usted era niño o cuando quizás usted conoció a Dios. Pero Dios siempre está ahí dispuesto, amén. Abraham dejó todo por ese milagro, por esa promesa, ¿sí? Se tuvo que ir. ¿Dónde habitaba Abraham? Ur de los Caldeos. Y Dios lo tomó de ahí y se fue. Tuvo que negarse, tuvo que renunciar a muchas cosas para comenzar ese sueño. Yo no sé usted a qué ha tenido que renunciar para cumplir ese sueño de Dios. Yo no sé usted qué ha tenido que dejar y que le ha costado o que nos ha costado dejar por seguir a Dios. Un ejemplo moderno de esos que tenemos ahora, de alguien que dejó todo por Dios. ¿Conocen a Daddy Yankee? Nah, digan que sí. ¿Sí? Daddy Yankee hace hace muy poco tiempo, dejó los escenarios, ¿verdad? ¿Por qué? Por seguir a Dios. Y él en una de las entrevistas decía, me di cuenta que para todos yo era alguien, pero no era nada sin Él. Pude viajar por el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿Qué provecho hay en el que el hombre ganara el mundo entero, pero pierde su alma? ¿De qué le servía a Daddy Yankee llenar estadios? ¿De qué le servía la fama? Si así le faltaba lo más importante, que era Dios. Y tomó esa decisión. ¿Y ustedes creen que esa decisión fue fácil? Era Daddy Yankee, ¿verdad? Estaba en su comodidad, estaba cómodo, pero decidió negarse. Porque quizás fue a algún lugar y escuchó esa palabra, o en algún momento Dios le había hablado a él y decidió dejarla. Y así hizo Abraham. Yo no sé si usted pueda tomar una decisión de esas, o si Dios lo está encaminando a que tome esa decisión de dejar todo por ese sueño que Dios le ha dicho a cada uno de ustedes, o que nos ha dicho en algún momento. Y continuamos en estas etapas. La segunda etapa, ¿qué dice? ¿Me ayudan con la siguiente? ¿Cuál es? La decisión. Génesis 12:4. ¿Quién me ayuda fuerte ahora con ese versículo? Era de 75 años. ¿Qué hizo Abraham? O sea que tomó la decisión. Si yo no tomo la decisión de dejar mi comodidad, pues yo no puedo comenzar ese viaje de la fe. Es como cuando nos preparamos para un viaje. Nos vamos para San Andrés. Empaco la maleta, alisto todo, pero me quedo sentado en la sala de mi casa. No tomo la decisión de salir de mi casa. ¿Se va a lograr ese sueño? No. ¿Y Abraham qué hizo? Tomó la decisión de ir. O sea, hay que hacer una acción. O sea, también depende de mí el plan de Dios. Claro, si yo no actúo, si yo no realizo una acción, pues la fe no se va a activar. ¿Sí? ¿Qué es una acción? ¿Qué es un verbo? Dígame verbos. Verbos. Correr, saltar, caminar. Y para hacerlos, yo para caminar puedo hacerlo ahí sentado. Para correr lo puedo hacer ahí sentado. No, un verbo implica ¿qué? Acción, moverse. Y en este caso es tomar la decisión de hacerlo. Amén. Entonces, no sé qué decisión tenga que tomar hoy usted ahí donde está, que ha venido pensándola por mucho tiempo.
y no la ha querido tomar. Y usted sabe que tiene que tomarla, pero le ha dado largas y largas al asunto. Y por eso es que quizás esa fe no se activa en usted. Continuamos rápidamente con el tercer paso, con la tercera etapa, que dice que ahí comienza a ver la gris o a ver la oscura Abraham, ¿verdad? ¿Qué dice ahí Génesis 15:5? ¿Quién me ayuda fuerte? Ajá, lo llevó afuera y miró las estrellas. A los 75 años, imagínense, que iba a tener descendencia. Pero ahí viene el retraso. ¿Qué dice Génesis 16:1? La esposa no podía tener hijos. Pero ¿cómo así, Dios? ¿Me prometes una descendencia? Pero mi esposa es estéril. Bueno, entonces ahí cómo es el juego. ¿Sí? Y ahí comienza a madurar nuestra fe. Ahí comienza, después de tomar esa decisión, el camino no va a ser tan fácil. Dios va a comenzar a moldear esa fe. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo con Abraham? Le prometió una descendencia. Pero eso no se da de la noche a la mañana. Cuando recibió esa promesa, Abraham tenía 86 años luego de que había salido. ¿Cuántos años habían transcurrido desde que le dio el sueño hasta que le dio esa promesa? 11 años. 11 años. Y usted lleva esperando un día y ya está desesperado. Abraham tuvo que esperar 11 largos años para que Dios le dijera la promesa, pero sin embargo tenía ese retraso, esa pequeña problema que era que su esposa era estéril. Vamos con la cuarta. ¿Qué dice la cuarta? La dificultad. ¿Quién me ayuda ahí con el versículo? ¿Qué dice? Amén. Viene la dificultad, ¿sí? Luego de que viene la promesa, mucho tiempo después, viene y le prometen, vienen dos ángeles a hablar allí con, con Abraham y le dicen que la que va a tener el hijo es Sara, Sarai. ¿Y qué hace Sarai en ese momento? Se ríe, ¿sí? Porque era un hombre, y ya ahí vuelvo y enfatizo en la edad que tenía ya Abraham. Abraham tenía 99 años, casi 100, y Sara dice que tenía 90. Eran dos abuelitos. Y que venga aquí y le diga, no, usted va a quedar embarazada. ¿Se imagina? Y ahí es cuando comenzamos a intentar ayudarle a Dios. Porque en nuestra humanidad pensamos, oiga, no, Dios de pronto se le olvidó. De pronto Dios como que por este lado no era, ¿verdad? Y entonces ahí dice, pues la fácil no, pues ahí tengo una sierva, es Agar. Quizás es por ahí la situación. Y ya conocemos todos el contexto luego de que pasó con Sarai, ¿verdad? Tuvo a Ismael y hasta el día de hoy tenemos consecuencias de esa ayuda que quisieron hacer. Así que no va a ser fácil mantenerse en esas etapas de la fe, iglesia. No va a ser fácil alimentar ese sueño que algún día Dios le dio a cada uno de ustedes.
Por eso digo que si todavía lo recuerdan o aún lo tienen en mente, porque a veces también Dios nos habla y como fue difícil conseguirlo, entonces más bien lo dejamos a un lado y las promesas de Dios, Él no tienen fecha de caducidad. Amén. Continuamos en la 5. ¿Qué dice? Camino sin salida. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y ofreció allí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, finalmente Dios cumple su promesa, le da a su hijo, que se llama ¿cómo? Isaac. Pero luego de mucho tiempo, Dios le pide esa promesa, ese pacto. Muy contradictorio Dios, ¿verdad? Porque primero me promete algo, ¿no? Pero ahora como que me lo quiere quitar, ¿no? Y es difícil, es difícil llegar a ese camino sin salida. A ese camino donde decimos, bueno, ¿y qué hago? De Abraham no lo hubiera hecho, ¿no? Pero él obedeció. Y es allí, en este momento, cuando van camino a ese monte, donde aparece por primera vez la palabra adoración. Porque dice, iremos y adoraremos y regresaremos. Y es allí donde aparece por primera vez la palabra adoración en la palabra. Y es por eso que la palabra adoración implica sacrificio. Él iba a sacrificar a Isaac. Así que la adoración no tiene que ver con música, la adoración no tiene que ver con canciones rápidas, con canciones lentas. La adoración tiene que ver con sacrificio, con entrega, con hacer cosas que a veces no me van a gustar, con incomodarme. Porque desde el momento en que Abraham tomó esa decisión, comenzó a sentir dificultades y comenzó a incomodarse. Y quizás nosotros no queremos salir de esa zona de confort en la cual estamos. Hace un año exactamente, en mi vida comenzó algo que quizás yo nunca hubiera imaginado. Comencé a trabajar en un lugar donde quizás ni por mi mente se me hubiera imaginado estar. Finalizando el 2023, yo quería darle un cambio a mi vida laboral. Había trabajado durante 15 años en un colegio y ya estaba cansado. Y sentía que quizás estaba estancado en este lugar y quería un cambio. Pero pues en ese momento obviamente no tenía ningún lugar a donde ir para trabajar. Y desde mitad de año de ese 2023 comencé a orar, a pedir la dirección de Dios y Dios me llamaba a tomar esa decisión que yo sabía que tenía que tomar, que era renunciar. Renunciar sin saber lo que vendría. Y finalizando ese año, después de mucho pensarlo, le renuncié, sin tener nada fijo. Y decía, Señor, si es lo que has puesto en mí, yo voy a hacerlo. Y cuando redacté mi carta de renuncia, yo puse algo ahí que en ese momento no era real. Yo dije que tenía una oportunidad de ir a trabajar con la iglesia. Seis meses después de muchas dificultades, después de estar en pelea con Dios, se da la oportunidad de ir a trabajar a Iglesia de Dios como secretario nacional de Iglesia de Dios, estando como asistente del supervisor nacional de Iglesia de Dios en Colombia. Y
Yo le decía, Señor, no sé qué es lo que tú quieres hacer. Yo nunca me imaginaba eso. Pero hay que tomar la decisión y activar la fe, iglesia. Hay que morir a nuestra comodidad. Porque créanme, no fue fácil. No fue fácil y no ha sido fácil. Y en este año, porque exactamente hace un año ingresé a este lugar, he entendido esas etapas por las que Dios me ha llevado. Por la que yo algún día le decía, Señor, ¿por qué tengo que pasar por tantas cosas? ¿Por qué tengo que pasar por tantas dificultades? ¿Por qué tengo que aprender tantas cosas? Y en este año Dios ha comenzado a hablar y pasaste por esto por esta razón. Pasaste por esto y lo otro por esta razón. Y Dios ha comenzado a responder muchas de las cosas que Él me había dado. Y comenzó a recordarme muchas de las cosas que a mí se me habían olvidado. Y finalmente, después de este camino, viene la liberación. Viene el momento en el que Dios provee el carnero. Se manifiesta Jehová Jireh en este momento. Muchas veces tenemos el carnero frente a nosotros, pero no es lo que esperamos. ¿A qué me refiero? Muchas veces Dios responde a tu oración no de la forma que tú quieres, sino de la forma que Él quiere. Y tiene esa provisión ahí frente a ti, pero tú no te has dado cuenta y sigues clamando por algo que ya Dios te ha respondido. Y es ese carnero que está ahí listo para el sacrificio. Yo no sé en qué etapa estás hoy, iglesia. Yo no sé si estás comenzando en ese sueño, no sé si estás en la dificultad, no sé si estás en la liberación, no sé qué decisión tengas que tomar hoy para activar esa fe. Pero si Dios hoy te está hablando de esto, es porque hay algo que quizás en ti desde hace mucho tiempo lo sabes y simplemente tienes que actuar. Yo quiero leerles para finalizar este versículo, Hebreos 11, dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. ¿Ven la contrariedad? Es lo palpable de lo que yo no puedo ver. Ahí está la fe, iglesia. Ahí está la fe.